ante las serias acusaciones realizadas por la señora Janet Sea, presidenta de la Central de Barrios de Juliaca, y el asesor legal de dicho gremio, Carlos Torres, el fiscal provincial, Rafael Salazar Peñalosa, en diálogo con Foro TV, negó los cargos y dijo que tras esas acusaciones hay intereses políticos. Y decir tajantemente que eso no es cierto. No es cierto por lo siguiente. Mi persona ha sido fiscal provincial coordinador de una de las fiscalías corporativas de San Román. Y estas personas dicen que yo tengo las facultades supuestamente de nombrar fiscales, de retirarlos, etcétera. Y eso no es así. Los fiscales son designados por la Fiscalía de la Nación. Vale decir, por el señor fiscal de la Nación mediante resoluciones. De tal manera que no es cierto que mi persona pueda nombrar, pueda designar fiscales. Por otro lado, en la provincia de San Román existen dos fiscalías corporativas y una de ellas es la que estaba bajo mi coordinación. Respecto a la denuncia que hacen, indican y se indican a un aproximado de 16 fiscales que serían los que supuestamente habrían archivado casos en favor del alcalde de la Municipalidad de San Román. Al respecto debo decir que muchos de ellos no pertenecen a la Fiscalía Corporativa de la que yo era coordinador. Eran además, muchos de ellos, por ejemplo, el doctor Freddy Vilke, el doctor Albino Lama, eran fiscales superiores. Eran mis superiores en la Fiscalía de San Román. Y respecto a otros fiscales, como por ejemplo la doctora Silvia Álvarez, el doctor Oscar Barrera Calderón, el doctor Roberto Paredes, la doctora Silvia Álvarez, el doctor Guido Pilco, etcétera, son fiscales que laboraban y algunos de ellos todavía laboran en la primera Fiscalía Corporativa de San Román, y esa fiscalía tiene su propio coordinador, de tal manera que yo no podría realizar ninguna coordinación con él. Salazar afirmó que son acusaciones sin fundamento. Puso como prueba las declaraciones de uno de los firmantes de la denuncia, que señala que no tienen pruebas, que imaginan que el doctor Salazar es cabeza de una organización. Observable la actitud de estos dirigentes, porque le voy a decir lo siguiente: en la denuncia que presentan en contra de todos los fiscales solamente existe un memorial, existe un reporte de casos, y ese reporte de casos, señor periodista, se refiere a procesos en los que la municipalidad es agraviada, en los que la municipalidad es imputada, existen procesos sobreseídos por el órgano jurisdiccional, también comprenden las investigaciones hechas vía prevención del delito. Estamos desde el mes de noviembre en que se han hecho estas denuncias, estamos ya en abril, y los denunciantes tampoco han aportado ningún medio probatorio, solamente hay una sola declaración de la señora Janet Sea y de otro dirigente que firmaba el memorial. Y este otro dirigente, ¿sabe usted lo que ha dicho? Que no tiene ninguna prueba, que no conoce absolutamente los cargos que se atribuyen en ese memorial y que en todo caso ha sido sorprendido por algunas personas para suscribir este documento. Entonces, eso nos da a conocer la manera como se está procediendo por estos dirigentes. Y yo creo, señor periodista, que hay que ser bastante serios y llamar la atención también de la población. Está bien, son tiempos electorales, pero tenemos que tener los límites correspondientes. Sobre los 160 procesos archivados, donde el alcalde de Juliaca era el principal acusado, el fiscal desvirtuó la acusación de que juntamente a otros 7 fiscales blindaban a David Mamani Paricagua, señalando que existieron procesos en los cuales el alcalde era el denunciante, otros que carecían de pruebas y casos que fueron declarados sobreseídos. Hay procesos en los que el alcalde de la municipalidad es el denunciante, ¿no? También procesos de prevención del delito y algunas investigaciones que han sido sobreseídas en el órgano jurisdiccional, es decir, que se han judicializado. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, señor periodista, que se trata de un aproximado de 7 u 8 años, de 2 gestiones municipales, de tal manera que también habría que revisar qué casos concretos son los observables, y eso no se dice en las denuncias. Se tiene que ver cuáles son los casos concretos por lo siguiente: no hay que olvidar que en algún momento la provincia de San Román ha tenido algunos problemas, ha habido este alcalde ha sido vacado en su momento, ha habido un alcalde que asumió funciones, de tal manera que han estado habiendo denuncias, por ejemplo, por
abuso de autoridad de manera frecuente y denuncias que no todas ellas son pues en las que se cuestionan obras y demás, ¿no? Respecto a las motivaciones que tendrían los dirigentes para acusarlo, dijo que eran intereses políticos, pero totalmente desinformado, porque en la Fiscalía Corporativa que estaba a su cargo, solo se habrían procesado unos 24 casos. Mire usted, bueno, yo tendría que decir, estamos en tiempos electorales y yo creo que es una buena manera de llamar la atención, si se quiere decir. Y por otro lado, respecto al abogado Carlos Torres, bueno, él es asesor de la Central de Barrios, hemos visto en algunos medios periodísticos que él también es político, de tal manera que yo considero que este tema se ha mediatizado y se está politizando, y que los objetivos son políticos. De acuerdo a la denuncia que se ha presentado y al proceso administrativo, al proceso que nos ha aperturado el órgano de control interno, no son más de 24 denuncias. Entonces yo supongo que el órgano de control ha hecho ya la verificación y se está atribuyendo estas 24 denuncias. Inclusive dentro de esas 24 denuncias se encuentran, hay como 7 que se me atribuyen a mí, pero estas denuncias son anteriores, 6 de estas son anteriores a la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, es decir, cuando nosotros trabajábamos y habían solo 4 fiscalías penales en la provincia de San Román. Yo creo que debe haber una alta carga de subjetivismo en la señora Sea y el señor Carlos Torres. ¿Es amigo de David Mamani Paricagua? Mire usted, al señor David Mamani Paricagua, yo lo he podido ver unas 2 o 3 ocasiones, no tengo ninguna amistad estrecha, como dicen ellos. Yo lo conozco porque él es alcalde de la municipalidad y por ser autoridad, eso es todo, pero de ninguna manera yo no tengo ninguna relación, digamos, afectiva ni amical con él, solamente lo conozco funcionalmente. ¿Es cierto que ex asesores del señor David Mamani Paricagua o ex funcionarios del municipio de Juliaca hoy son fiscales y que ellos estuvieron a cargo de algunos casos y que usted los nominó? No, mire usted, esa es otra información bastante desacertada y que falta la verdad. 2 de estas personas se refiere al doctor Roger Paredes Figueroa y al doctor Pedro Vilcanoa, quienes ellos han indicado en sus denuncias. Ellos han sido nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura y luego de someterse a toda una evaluación. Y hasta donde tengo conocimiento, ellos no han conocido casos posterior a haber sido designados por el Consejo Nacional de la Magistratura y haber sido funcionarios o asesores de la municipalidad. Sobre las publicaciones aparecidas en diarios locales y regionales, las mismas que según los dirigentes de Juliaca, él habría financiado conjuntamente a otros fiscales, señaló que eso no era cierto y que no tenía razones para hacerlo. Si nosotros vemos la publicación del diario El Correo en el que dan esta noticia, inclusive ha sido materia de una portada que le he podido ver, esa noticia tiene un señor periodista con nombre y apellido que se atribuye esta noticia, es decir, ese es un mérito que yo no me puedo irrogar. Se tiene que preguntar al señor periodista de ese medio de comunicación cómo es que llegó a esa información, pero de ninguna manera se me puede atribuir a mí. Yo niego tajantemente ser responsable de esa publicación. Es más, como le digo, hay un periodista que suscribe esa noticia. ¿Es cierto que usted y el doctor Abel Núñez Mirabal estuvieron la semana pasada en Juliaca distribuyendo documentación contraria a la señora Yadet Sea y al señor abogado Carlos Torres? No es cierto, señor periodista. Yo he concurrido a la provincia de San Román a raíz de una invitación de 2 medios de comunicación en el que he dado mi punto de vista, el mismo que le estoy indicando en este momento. En ningún momento yo he distribuido ningún tipo de documentación. Es más, la documentación a que se hace referencia es de manejo público. Yo he visto que varios señores periodistas en varios medios, es más, a los medios que yo he concurrido, lo tenían los señores periodistas. Está también, como le digo, en toda una publicación del diario El Correo de hace una semana, me parece, de tal manera que no se me puede atribuir tan ligeramente y tan subjetivamente un hecho de esa naturaleza. Finalmente, dejó claro que hará valer sus derechos ante el Poder Judicial, si es que estos dirigentes continúan, según él, denigrando su honor. Yo he mandado una carta
a un medio de comunicación de Juliaca para pedirle copia de las declaraciones que han hecho estas personas, y también tengo entendido que ante su medio de comunicación estas personas han vuelto a decir lo mismo, de tal manera que también le voy a cursar a usted una comunicación para que haga entrega de una copia de las declaraciones de estas personas, y voy a hacer valer mi derecho en la vía correspondiente, porque no es correcto que unas personas tan ligeramente desinformen de esta manera a la población. Es la provincia que tiene la mayor carga procesal dentro del departamento de Puno, y hasta donde tengo entendido se ha solicitado la creación de una tercera fiscalía corporativa en la provincia de San Román por la elevada carga procesal que se tiene. Sin embargo, esto no puede ser justificación. Como le digo, tendría que realizarse una verificación de los casos concretos de los que se denuncia, y esa es una denuncia que no ha hecho la central de barrios. Los dirigentes no dicen este caso en concreto, existe tal irregularidad, en este proceso se ha archivado irregularmente, existen tales pruebas. No se hace esto, sino de manera genérica se dice y se insiste, 160 casos, de los cuales, como le digo, no se hace ninguna disquisición en decir cuáles son como denunciantes, denunciados, prevención del delito, cuáles han sido sobreseídos por el órgano jurisdiccional. Es más, señor periodista, es tanta la campaña de desinformación que, por ejemplo, hace una semana me parece, si revisamos los medios de comunicación, han salido titulares en algunos medios de comunicación y se ha difundido la noticia, 6 fiscales archivadores más se agregan a la lista. ¿Y sabe qué, señor periodista? 4 de las personas que se mencionan son trabajadores administrativos del Ministerio Público, y 2 de ellos fiscales recientemente nombrados, me parece, hace un año atrás. De tal manera que no se está teniendo la seriedad del caso para efectuar estas denuncias, y se están de manera ligera dando a conocer nombres, perjudicando así honras, nombres, de tal manera que yo llamo a la reflexión a estas personas para que hagan denuncias serias y no estén mellando el honor de las personas.